Esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a Dios. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de dos en dos y les dio poder sobre espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el Evangelio en arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. ¿Podemos tomar asiento, por favor? Queridos hermanos, el domingo pasado nosotros habíamos hablado del profetismo. Habíamos entendido que un profeta es aquel que anuncia el reino de Dios y denuncia lo que no es el reino de Dios. Hoy nos presentan otras características de este ser profeta. Acuérdense que dijimos que ustedes y yo, por el bautismo, somos consagrados profetas. Y entonces este modo de entenderlo hoy es porque, primero, el profeta es mandado por Dios. No es su voluntad, no es irse a predicar uno mismo, sino es anunciar a otro. Anunciar a otro es anunciar a Dios. Y esto lo podemos entender cuando somos objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando no estamos viviendo solamente en la verdad de cada quien, sino que todos escuchamos una misma voz, un solo pastor, un solo Señor, Jesucristo. Él es el que nos llama, Él es el que nos invita. Y es su palabra la que tenemos que vivir, no interpretarla a nuestro propio modo. Por eso Amós, cuando lo quieren sacar del reino y del templo, dice: yo no soy profeta ni hijo de profeta, yo soy enviado de Dios. No es una profesión, porque le dice este sacerdote: vete a ganar el pan como profeta a otro lado, y después le dice: oye, espérate, yo no trabajo de esto, me está mandando el Señor. A lo mejor es así como papá y mamá pueden anunciar a sus hijos, ¿verdad? Porque les pueden decir: ay, sí, ya vas a hablar de la iglesia, ya vas a hablar de lo que escuchas en la misa. No, no estoy hablando de mí, estoy hablando de lo que dice Dios, de lo que Dios nos pide. En el Evangelio vemos cómo Jesús manda a sus discípulos de dos en dos. ¿Por qué? Porque lo que diga uno, el otro da testimonio en una comunión, en una comunicación. No sé ustedes, pero si sienten el llamado de ser papás, también Dios los envía de dos en dos para que vayan y anuncien a sus hijos, pero exactamente como los apóstoles. Lo que diga papá, lo debe testimoniar mamá, y no que se haga una lucha de poder, a ver a quién le hacen más caso, a ver a quién quieren más, sino papá y mamá tienen que estar en una perfecta comunión para educar bien a sus hijos. Si los papás no están en comunión, no se puede educar. Al contrario, los hijos podemos ser muy listos y decir: papá, ¿me das permiso? Dile a tu mamá, ya me dijo que sí. Si papá y mamá no se ponen de acuerdo, entonces no funciona. Entonces son enviados de dos en dos, son enviados en el nombre de Dios. Son enviados. ¿Qué significa este símbolo de no llevar mochila, de no llevar dinero? Significa que son enviados, pero que deben confiar o que deben creer que Dios no nos va a abandonar.
Igualmente, para papá y mamá es lo mismo, para una familia. No solamente lo económico es lo importante, pero deben saber que si Dios nos envía a ser papás, no los va a abandonar. Hoy tristemente vemos cómo muchos matrimonios se disuelven por la pobreza, por la crisis, porque no confían en Dios. Eso es lo que les venimos a anunciar, que Dios no los va a abandonar. Y tercero, que el profeta, ya lo decíamos hace 8 días, está destinado a ser rechazado. Habíamos puesto hace 8 días, ¿se acuerdan? El ejemplo de Pedro Ferriz de Cro. Esta semana salió esta maestra que canceló la entrega de certificados, no sé si se acuerdan, en una escuela, y todos los papás se le fueron encima porque ella dijo que los papás habían firmado un acuerdo para ponerse el uniforme y si los muchachos fallaban era culpa de los papás. Uy, todos los papás se fueron encima como si hubiera dicho una gran mentira, como si hubiera inventado. La juzgaron peor que la otra maestra grosera. Y así nos pasa, el apóstol va a ser siempre rechazado, no va a ser aplaudido. De tal manera, hermanos, que no debemos tener miedo, tenemos que ir enviados, tenemos que ir confiando en la providencia de Dios y tenemos que saber que vamos a ser rechazados. Pero ¿para qué hacemos esto? Para que el mundo sepa. Dice, los apóstoles, los discípulos fueron enviados para anunciar el arrepentimiento, que Dios viene, que Dios está cerca. ¿Qué les decimos a unos hermanos, por ejemplo, hoy que estamos a los 9 días de carne, o de cada uno de nuestros difuntos? Tenemos que anunciarles que hay esperanza, tenemos que anunciarles que no anunciamos solamente la resignación, sino tenemos que anunciarle a su familia que Carmen vive en el Señor y que van a volver a encontrarla cuando el Señor nos llame a todos a juicio y que vamos a resucitar. No podemos quedarnos solamente en el mensaje de decir nuestras condolencias. Es cierto, se prestan, se dan las condolencias, pero se habla de esperanza. Vamos a volver a encontrar a Carmen y a todos nuestros difuntos. ¿Qué es lo que predicamos? La predicación debe ser enviado por otro, no mis palabras. Las palabras que un sacerdote, un obispo, que el mismo Papa puedan decir, no van a consolar a ningún ser humano. Lo va a hacer solamente la palabra de vida que es Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección. Y es lo que tenemos que anunciar. No solamente cuando llegamos a anunciar, hablemos de los mandamientos, hablemos del castigo, hablemos de que Dios se enoja si no cumples, sino primero hacerle ver a la gente cuánto Dios te ama, qué ha hecho por ti. Hay muchos de nosotros que vivimos en una situación de autoestima muy baja y que eso nos lleva a ser pecados, eso nos lleva a ser infieles, eso nos lleva a ser desleales porque no valoramos nuestra persona y las personas ajenas. Si entendiéramos cuánto Dios nos ama, tal vez cambiaría nuestra percepción y pensaríamos más de hacer pecado, pensaríamos antes de pecar, porque nos habríamos amados, nos habríamos queridos. Ustedes son los favoritos de Dios, pero no te la crees, porque lo último que nos pide el Evangelio es que nuestra fe vaya acompañada de obras. Entonces un sacerdote triste, como dice Papa Francisco, un sacerdote con la cara larga, que siempre está enojado, que no le echa ganas a la misa, pues entonces podrá predicar mucho y muy bonito, pero a la hora que le dice, perdón, ¿verdad? Igual un papá o una mamá le dicen a sus hijos, no digas mentiras, y tocan el timbre, si es el de la reta, dile que no estoy. Tenemos que predicar no solamente con nuestras palabras, sino con nuestra fe, aquello que creemos, aquello que queremos proclamar. Entendamos, los hermanos, que el profeta no habla por sí mismo, debe confiar en Dios,
Y aunque se desprecie, sabe que su premio es grande y que no tenemos que quedar bien con las personas, sino quedar bien solamente con Dios. Ave María Purísima. Antes de que nos pongamos de pie, nuestro hermano Héctor, del seminario de Lozano, nos va a hacer una invitación, principalmente a los jóvenes, a todos, ¿verdad? Pero a jóvenes, hombres y mujeres. Buenas tardes. Esta ocasión de invitación pues es para aquellos jóvenes que han concluido el nivel de estudios de la secundaria para hacer una experiencia de preseminario. Hay dos formas: para quienes han concluido la secundaria o para aquellos jóvenes que han concluido el nivel medio superior o alguna otra etapa superior de estudios. La diócesis nos va a tener ahora esta experiencia de seminario del 3 al 7 de agosto. ¿Qué es lo que necesitamos o qué es lo que se pretende con esto? Pues motivar a los jóvenes a hacer esta experiencia para que descubran cuál es el llamado que Dios tiene para ellos. El vivir en la experiencia del seminario no quiere decir que ya el joven va a tener que tener las fuerzas del seminario. No, ahí te dan algunas herramientas para que descubras cuál es el llamado que Dios te tiene. Recordar que hay diferentes vocaciones: a la vida sacerdotal, a la vida religiosa y por eso también a la vida matrimonial. Y esta semana pues eso nos ayudará en el seminario. También motivarnos a que seamos promotores vocacionales en nuestros hogares. Debemos a darnos a la tarea de ir ayudando a nuestros hijos, a nuestros jóvenes a descubrir cuál es la vocación que Dios tiene para ellos. Entonces el próximo mes de agosto, del 3 al 7 de agosto, se llevará a cabo este preseminario. Al final de la celebración estaré en la puerta por si alguien quiere más datos de qué se trata o qué otros elementos necesitamos tener para poder vivirlo. Entonces estaré allá afuera. Que Dios le bendiga y tenga bonita tarde. Vamos, hermanos, a ponernos de pie para hacer nuestra profesión de fe. Creemos en ese Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creen en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y se ha sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Esta es nuestra fe, es la fe que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén.